Amados hermanos, adalides del Señor, una vez los saludamos con el saludo de Cristo, paz a vosotros, deseando que las bendiciones del Eterno sean en cada uno de ustedes. Vamos a presentar a través de este video del Departamento Varonil la lección que lleva por título Un varón ganadero. Continuando con la temática Un varón con profesión y oficio, ahora corresponde a esta lección que lleva por objetivo resaltar la labor del varón que trabaja con los animales y comprender la enorme ayuda que Dios nos da a través de ellos. Además, implementar estrategias que nos ayuden a cuidarlos. Esto es parte de lo que deseamos que a través de esta lección podamos aprender y todos ya sabemos, hermanos, que pasándolo al aspecto espiritual también en la vida de cada uno de nosotros y de nuestras familias. La lectura bíblica, hermanos, se cita en el libro de Génesis capítulo 47 del versículo número 1 al 6. Es la llegada de los padres de José a la tierra de Egipto, específicamente a la tierra de Gosén, en donde, hermanos, son recibidos por Faraón y se comisiona a unos hermanos de José para presentarse delante de Faraón. Así dice la lectura en el versículo número 1, dice, y José vino e hizo saber a Faraón y dijo, mi padre y mis hermanos y sus ovejas y sus vacas con todo lo que tienen han venido a la tierra de Canaán, y aquí están en la tierra de Gosén. Y de los postreros de sus hermanos tomó 5 varones y presentólos delante de Faraón. Y Faraón dijo a sus hermanos, ¿cuál es vuestro oficio? Y ellos respondieron a Faraón, pastores de ovejas son tus siervos, así nosotros como nuestros padres. Dijeron además a Faraón, por morar en esta tierra hemos venido, porque no hay pasto para las ovejas de tus siervos, pues el hambre es grande en la tierra de Canaán. Por tanto, te rogamos ahora que habiten tus siervos en la tierra de Gosén. Hermanos, los siguientes 2 versículos hablan de esa presentación y el versículo número 6 hace relación incluso de lo que Faraón permite a José para con su familia habitar en la tierra de Gosén, e incluso les dice que si dentro de esos hermanos suyos hay quienes sean aptos para poder ocuparlos como caporales para el ganado de Faraón, así lo vinieran a hacer. Era una práctica, era un oficio que los hijos de Jacob tenían y que esto había sido heredada de generación en generación. Era una práctica que ellos podían desempeñar hábilmente. Así vemos, hermanos, el uso o la práctica de este oficio, de la ganadería. El versículo para reflexionar nos lleva a los 2 hijos de eh, Adán y Eva desde el principio de la creación. Y hemos de observar, hermanos, que así como Caín en la lección anterior de un varón agricultor, hermanos, era Caín labrador de la tierra, hoy resaltamos el oficio de Abel, porque Abel fue pastor de ovejas. Así lo dice el libro de Génesis en su capítulo 4, versículo número 2. Un oficio, hermanos, que Dios permite se viniera a desarrollar en la relación del hombre con la mujer, perdón, del hombre con los animales, y que precisamente era algo que nuestro Dios desde el principio había dado como un mandato, que el hombre señorease sobre toda la creación de nuestro Dios. Y dentro de esa creación era que el hombre señorease sobre los animales. Y ahí está este oficio precisamente como voluntad de nuestro Dios. Pasando a lo que sería el material exegético, nos vamos a dar cuenta que los ganaderos, incluidos los pastores, se dedican a criar y cuidar el ganado. Principalmente este cuidado se va a desarrollar en el ganado vacuno, cerdos y ovejas. Su responsabilidad principal es la salud y el bienestar de los animales. Así como decíamos hace un momento, hermanos,
que Abel se dedicó a ser pastor de ovejas, un hijo de Caín, hijo de Ada, hermanos, también Jabal se dedica a la crianza de ganado, según lo describe el libro de Génesis, capítulo 4, versículo número 20. Y dentro de lo que vemos dentro de la proyección, en el capítulo 13 de Génesis, versículo número 7, se habla precisamente de dos varones, familia, tío y sobrino, en relación a la gran cantidad de ganado que tenían y los pastores que tenían para el cuidado de ellos. Dice así, y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el pereceo habitaban entonces en la tierra. Cuando llegaron a esa tierra prometida, la tierra de Canaán, hermanos, que regresan precisamente también ellos están habitando en Egipto, y traen una gran cantidad de ganado, hermanos, pastores que cuidaban de su ganado, y bueno, vemos precisamente que era también un oficio que tanto Abraham como Lot estaban desempeñando. Pasando al siguiente párrafo de nuestro material exegético, vamos a resaltar algunas ocupaciones de los ganaderos. Fíjense, hermanos, que pues obviamente si se tiene esa responsabilidad de tener el cuidado de los animales, una de las ocupaciones principales es alimentarlos, alimentar de una manera adecuada a los animales, limpiar los animales, controlar la salud, es un cuidado muy especial, es una habilidad que se debe de tener uno con un conocimiento al también poder controlar la salud de los animales, preparar y mezclar los alimentos. Decíamos, el hecho de alimentar a los animales no solamente es darle cualquier tipo de alimento, sino saber qué es lo que ellos necesitan. En el caso del ganado vacuno, ordeñarlos, tener ese cuidado de las ovejas, pues tener también el cuidado de la lana que tenían que hacer, hermanos, y bueno, todo lo que conlleva a este oficio. Detectar signos de enfermedad, cuando hablamos, hermanos, del cuidado, no solamente es tenerlo, saber cuando un animalito se enferma y conocer síntomas, hermanos, y medicamentos para que contrarrestar la enfermedad. De estar atentos a los ciclos de reproducción. Todos los animales tienen un ciclo de reproducción diferente y también, hermanos, se debe de tener ese conocimiento para poder cuidar a los animales cuando pues estos se encuentran preñados. Atender los partos y las crías, esta también es parte de las ocupaciones que el ganadero debe de tener o sabe precisamente y conoce. Y cuando nosotros hablamos de todo esto, hermanos, si le pasamos al aspecto espiritual, la palabra de nuestro Dios nos da muchos ejemplos con relación a ellos, y en este parrafito, hermanos, se habla y se resalta el libro de los Proverbios, capítulo 27, versículo 23, cuando se dice, considera atentamente el aspecto de tus ovejas y pon tu corazón en tus rebaños. De manera literal, hermanos, un ganadero tiene que poner su corazón al cuidado de los animales. Pero en el aspecto espiritual, pasándolo en este sentido, nosotros, como adalides del Señor, también tenemos un rebaño y también tenemos una responsabilidad que cuidar, hablando ahora de nuestra familia. Como cabezas de familia, hermanos, tenemos la responsabilidad de cuidar de la esposa, y cuando Dios nos bendice con familia, con nuestros hijos, cuidar de ellos. Cuando nuestros hijos se casan y hacen sus familias, cuidar incluso, hermanos, de esas familias. Y hermanos, es la responsabilidad que como adalides el Señor en ese sentido espiritual, hablando de un oficio como lo es el ganadero, la ganadería, hermanos, también nosotros debemos de aprender de muchas de estas habilidades que estos hombres que desarrollan este oficio tienen. Pasando, hermanos, al último párrafo, nos vamos a dar cuenta que se dan precisamente estas analogías, estos símiles,
en donde, hermanos, se compara a Dios, hermanos, nos compara que nosotros somos esas ovejas de su prado. Allá en el Salmo 100, versículo número 3, así se deja mencionar. El Salmo 95, versículo 7, hace relación a que somos rebaño, que estamos dirigidos por la mano de nuestro Dios y que cada uno de nosotros también delante de nuestro Dios nos ve como si fuéramos un rebaño y nuestro Dios ese pastor. En ese mismo sentido, el Señor Jesucristo también allá en San Juan capítulo número 10 se presenta como un pastor que conoce sus rebaños, que sus ovejas conocen su voz, que lo obedecen, y esto es parte de lo que nosotros debemos de comprender. Y cuando el Señor Jesucristo le da la labor al ministerio, hermanos, específicamente a aquel varón que lo había negado 3 veces, allá en San Juan capítulo 21, inicia mencionando esta frase: Pedro, ¿me amas más que todos estos? Y cuando decía más que todos estos se refería a los otros 11 y decía, sí, Señor, tú sabes que te amo, apacienta mis ovejas, apacienta mis rebaños, apacienta mis corderos. Era la instrucción, hermanos, que el Señor Jesucristo le estaba ordenando a Pedro en el sentido de lo que nosotros conocemos como el ministerio. Ahora, el cuidado de nuestra familia. Vuelvo a repetir y resalto esta frase, este parrafito tercero del material exegético. Nosotros como adalides también desempeñamos con nuestra familia esta labor, porque decidimos voluntariamente tener a nuestro resguardo el cuidado de las ovejas que son nuestra esposa e hijos. Es por consecuencia nuestra obligación serle ejemplo para que escuchen nuestra voz y nos imiten en el cumplimiento de la voluntad del Todopoderoso, para que cuando aparezca el príncipe de los pastores nos dé la corona incorruptible de gloria. Y se cita lo que se menciona allá en la primera carta que escribe el apóstol Pedro, capítulo 5, del 2 al 4. Entonces, hermanos, resaltemos este oficio tan importante que nuestro Dios da a el hombre y que hasta la actualidad hay muchos que lo sigue desempeñando, hermanos, como un oficio muy importante y que es trascendental, hermanos, en la vida del hombre y sobre todo en la alimentación de la humanidad. Y esto, hermanos, trasladándolo al aspecto espiritual, es una obligación de cada uno de nosotros como adalides de nuestras familias. Pasando, hermanos, al recurso para profundizar, en este manual del bienestar del animal se resaltan, además de otras cosas, 5 libertades que se deben respetar con relación a los animales. Y estas 5 libertades son que estén libres de hambre, de sed y de malnutrición, que estén libres de miedo y de estrés sostenidos, libre de incomodidad, libre de dolor, lesión y o enfermedad, y libre para manifestar un comportamiento natural contribuyendo al bienestar del animal y así la maximización de su productividad. Estas son 5 libertades que este manual nos invita a todos aquellos que tengamos este oficio por desempeñar y conocer precisamente esto que ahora, hermanos, se deja ver como el oficio de la ganadería. Seamos, hermanos, respetuosos de la misma creación que Dios vino a hacer con relación a los animales y cuidemos precisamente todo eso que nuestro Dios también nos deja y sobre todo porque nos da esa instrucción de señorear sobre toda su creación y entre ella, pues los animales. Eh, Hermanos, en la siguiente sección, reflexión y análisis, se nos invita a investigar el nombre de 5 personajes bíblicos para que fueron ganaderos y que especifiquemos, hermanos, qué especie de animales tenían. Los invitamos a escudriñar las escrituras, a investigar
a 5 personajes. Ya decíamos Abraham, ya decíamos de Lot, ya decíamos de Jabal, ya decíamos de Abel. Y hermanos, hay muchos más que los invitamos a que ustedes pongan el nombre y que especifiquen también el tipo de animal o de, sí, animales que tenían, en qué tipo de ganadería se desenvolvían. Y por último, hermanos, en la responsabilidad, se les invita a escribir 5 habilidades que tienen los que desarrollaron la ganadería y analiza cómo puedes implementarla en tu vida diaria. Estas habilidades, hermanos, que desempeñan quienes tienen este oficio de la ganadería, ya decíamos, la podemos pasar al ámbito espiritual en el sentido de nuestra familia, así como Dios nos ve como su ganado, así como Dios nos ve como su rebaño, como ovejas de su prado, nosotros también tenemos que ver a nuestra familia de esa manera para tomar esa responsabilidad. Y con las habilidades de quienes desempeñan este oficio, podemos llevarlas a nuestra vida diaria para aplicarlas en nuestra familia, dice aquí, con la ayuda del Todopoderoso. Porque Dios nos dará precisamente esa habilidad, esa pericia, para que nosotros podamos implementarla con nuestras familias, cuidar del rebaño que nuestro Dios puso en nuestras manos. Hermanos, esta es la lección, un varón ganadero, de la temática un varón con profesión y oficio. Se despide su hermano en Cristo Jesús, ministro Joel Alejo Velasco. El Señor bendiga y este video sea para cada uno de ustedes una herramienta para la exposición de este próximo sábado en las congregaciones varoniles de cada una de sus localidades. El Señor sea con todos ustedes. Paz a vosotros.